En cuanto a la propiedad intelectual, el software, el archivo 3D del que hablábamos al principio, pues bueno, puede ser un trabajo artístico, un programa de ordenador. Y vemos que la reproducción tridimensional del archivo puede por sí mismo infringir los derechos de copyright y diseño industrial. Entonces, tenemos la naturaleza del archivo 3D como software. Puede sufrir transformaciones desde el archivo original hasta el producto final. Puede haber modificaciones en la autoría por esto mismo. Desde que se genera un archivo, la persona que lo tiene en la idea puede contratar a unos desarrolladores que luego, cuando ese archivo pasa a través de un software en el cual entra a formar parte de otra gente, bueno, trazar la autoría de todos estos software, archivos digitales, es muy importante. Y en cuanto al copyright y diseño industrial, pues aquí lo que quiero decir es que tenemos que determinar si el archivo 3D es independiente del producto final, que eso es lo que no está definido. Quiero decir, yo con registrar mi archivo 3D no tiene por qué proteger el producto final y viceversa. Si yo tengo el producto protegido como diseño industrial, no quiere decir que eso proteja mi archivo 3D original. Entonces, tenemos un archivo 3D posteriormente que se imprime, una creación original. Pues hay que aclarar la auditoría y el origen de la adquisición. Proviene de una fuente que lo suministra. Puede separarse la autoría del objeto reproducido de su reproducción digital, lo que yo decía antes. El archivo 3D se transfiere, regular la autoría en la transferencia. Impresión 3D, si yo genero el archivo y me lo imprimo, está todo ok, todo controlado. Si por terceros, si transferimos del archivo al original, ¿qué archivos debe generar el subcontratista para poder fabricar el archivo 3D? Pues eso también es importante, luego al final. Una vez cuando ya tenemos el producto impreso, pues el uso posterior que se dé a ese objeto también puede infringir derechos por el diseño, si es que lo modificamos, si es que lo hemos modificado en algún proceso durante la impresión, etc. Entonces, puede ser, pues eso, tenemos archivos 3D descargados del Marketplace, modificamos los archivos descargados y los reproducimos. O sea, y todas las personas, todos los agentes que forman parte de esta impresión 3D hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las acciones legales, entonces, del autor del primer archivo contra el que le modificó tras descargarlo? Y las figuras que pueden protegerlo, que se deberían haber tenido en cuenta al principio, pues el diseño industrial del producto y el registro de propiedad intelectual del archivo. Pero aquí también hay que tener en cuenta los intereses comerciales que haya por medio. Porque dices, vale, yo como autor y dueño de un archivo, de un producto, que voy a demandar al cliente que me lo haga, ¿a quién? ¿Qué acción o medida legal puedo tomar contra ellos? Pues ahí entra, es un poco complicado, ¿no? Entonces así dices, pues también hay otro conflicto, ¿no? Dices, pues por un lado estamos motivando, incentivando a los inventores, a los autores para que protejan sus obras mediante figuras de propiedad industrial y por otro lado los intermediarios, las empresas, el principal interés es la comercialización, pero eso está ahí. Entonces esas velocidades diferentes, esos intereses, pues chocan también a la hora de tener en cuenta la propiedad en cuanto a propiedad industrial intelectual. Todos estos agentes implicados pues serían estos. Organizaciones que disponen de tecnologías para usos propios, los proveedores, de escaneado, en cuanto al escaneado, diseño, ingeniería, impresión, particulares que usan las tecnologías, pues creaciones propias o modificaciones de otras adquiridas, desarrolladores y proveedores de tecnologías y desarrolladores y proveedores de materiales. Todos estos tienen algo que decir o tendríamos algo que decir, podemos decir algo en cuanto a autoría y a propiedad industrial y a figuras que deberían tenerse en cuenta. Y claro, en todo esto, pues lo que os he comentado antes, es importante patentar, también es o proteger, o de la manera que sea, patentar, que es lo primero que me sale, pero también puede ser, pues eso, propiedad intelectual, etcétera, es
es una manera de que le evolucione la tecnología, pero hay que complementarlo con las publicaciones, puesto que todo no se puede patentar, y con las estrategias de protección que queramos realizar, puesto que está la figura del secreto empresarial que hemos comentado antes, que todo tiene valor y es importante ya tener en cuenta. Entonces dices, pues ¿cuáles podrían ser las estrategias de defensa o de protección? Pues hay que tener en cuenta los recursos económicos, como ya sabemos, para hacer frente ya no solo a los registros que realicemos, en el caso de patentes principalmente, ¿no? Eso sí son a nivel internacional, sino también luego de defenderlos. Si yo protejo, uno de mis principales intereses es retorno de la inversión, pero también es proteger mi activo. Entonces, hay que ver cómo lo manejamos y hasta dónde se debe o se quiere llegar, porque a largo plazo es inviable tanto para empresas como particulares principalmente. Pues podríamos tomar medidas de protección tecnológica. Esto ya se ha visto en otros sectores, o yo al menos lo conocía, ¿no? Codificar archivos que son detectados por las impresoras. Entonces te garantizan si los archivos tienen autorización para imprimirse. Si tienen, por ejemplo, un código de barras o un chip y lo identifica esta impresora, se imprime. Si no, no se imprime. Técnicas de etiquetado para identificar reproducciones no autorizadas. Y algunos marketplaces lo que están haciendo es ofrecer la posibilidad de enviar los archivos directamente a la impresora. Así no pasan por el consumidor y se reduce el riesgo de que se compartan estos archivos y que se modifiquen de otra manera. Es una medida de seguridad. Luego ya, en este caso, pues la empresa, ¿no? Pues diversificar su estrategia, pues como las impresoras de toda la vida. Incrementar los ingresos por venta de materias primas que por la venta de los equipos. Y luego esto sigue siendo aplicable más al sector industrial. Estrategias basadas en la marca, ¿no? Fuerte inversión en el branding, de diferenciar, pues sobre todo estas dos empresas americanas que hemos nombrado al principio. Pues Novel Branding Strategies, Fan Communities. Pues no voy a decir que va a ser pues un poco pues los influencers que hay ahora, pero bueno, nos movemos mucho por marcas, los consumidores. Así que y bueno, incluir, y eso siempre, que es lo que pasa ahora y es la base de pues un poco de la innovación abierta, ¿no? Incluir a todo tipo de agentes que puedan ayudar a hacer un desarrollo, pues adquisición de startups con desarrollos por las grandes empresas, que es lo que siempre es lo habitual, y empresas que incluyan a los usuarios innovadores para que incluyan en sus equipos los desarrollos que están realizando. Es la misma base que la adquisición de startups, pero a otro nivel. Y ya para acabar este bloque, pues un poco el valor que tiene la propiedad industrial, que ya lo he mencionado anteriormente, pero que para mí es importante. Pues las infracciones que pueden darse a gran escala por consumidores finales, pues todo este control de las autorías y de los derechos, que el consumidor sea consciente de todo lo que hay detrás, pero qué es lo que sucede actualmente con todo lo que tiene derechos de autor, pues sean libros, sean canciones, etcétera, ¿de acuerdo? Y que a nivel particular es difícil de controlar. Y el valor que tiene la propiedad industrial, ¿vale? Que esto lo sabemos todos, pero es muy importante. Tenemos que conocer nuestro entorno para ver qué es lo que se está haciendo y demandando. Una vez vemos que tenemos una diferencia, nos diferenciamos o tenemos una ventaja técnica respecto a lo que conocemos, pues lo controlamos, lo registramos, lo intentamos proteger de la mejor manera posible, ¿vale? Lo registramos y la idea de hacer esto también es rentabilizarlo. Es una inversión muy fuerte la que se hace, que no debe caer en saco roto, o no debería, vaya, y lo queremos rentabilizar. Rentabilizar un equilibrio para poder mantener estos derechos. ¿De acuerdo? Lo que queremos también es diferenciarnos de los demás, seguir innovando, seguir... Aquí estamos hablando de impresión 3D, pero esto es aplicable para todos los campos tecnológicos. Y que tenemos que tener en cuenta todo, todas las estrategias no solo estrategias de protección, estrategias de vigilancia, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que están comprando, qué es lo que... comprando no consumidores, sino empresas, que no estamos solos y que las posibilidades son infinitas. No hay a día de hoy algo que sea mejor que otro a la manera
para comercializar, etcétera. A cada uno le beneficiará una forma u otra. Y muy importante, vigilar. De nada sirve proteger, mantener, tener patentes, tener registros de propiedad intelectual, tenerlo todo bien atado, si no sabemos lo que está haciendo el vecino o si no sabemos si alguien está usando lo que nosotros hemos publicado como patente, etcétera. ¿De acuerdo? Porque entonces pierde todo el valor que le hemos querido dar al principio y toda esa inversión prácticamente pues no ha servido de nada. Y con esto he terminado la presentación. Estas son unas referencias bibliográficas que os he querido poner aquí, unos enlaces que me han ayudado a mí para crear la presentación y que yo creo que son interesantes. Los dos primeros son unos informes y los siguientes pues son las dos empresas que os he mencionado de Estados Unidos y los enlaces a estas iniciativas europeas y americanas que tienden a armonizar todas las tecnologías y todo el entorno de la impresión 3D. Que espero que sí, que os sean útiles si es que seguís teniendo interés en ello. Y aquí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis. Ahora si queréis hacer alguna pregunta yo os la puedo contestar yo encantada, pero más adelante si la tuvierais igual. Buenos días, Beatriz. Hola. Hola, soy María del 12 de octubre. Perdona, Lisa, que me he quitado el micrófono yo sola. A ver, quería preguntarte, bueno, aparte de darte las gracias por la presentación, que está muy completa, vamos, por lo menos yo que tenía poca idea de esto, me parece que está muy completa. Te quería preguntar, es que no sé si lo has dicho en algún momento porque me han interrumpido y no sé si lo has llegado a decir. Sí. En el caso de impresión 3D, cuando se trata de moldes, por ejemplo, que vengan de escáneres o de radiografías, rayos X, etcétera, ¿qué es lo que se podría proteger? ¿O no protegéis nada en ese sentido? ¿Sería a lo mejor el archivo o...? Hombre, si es a nivel interno, porque entiendo que esos moldes son para un paciente, ¿no? Que se han tomado de un escáner de un paciente y se ha traducido para imprimirlo, para eso, para hacer una... Pues, no sé, lo que sea. Sí, para prótesis o para planificar una operación, una cirugía o lo que sea. Yo en ese caso no veo sentido a la protección, puesto que es del paciente para el paciente. Te quiero decir, hemos generado un archivo ad hoc para él, que se va a usar para él, y en todo caso la trazabilidad va a ser dentro del hospital y son archivos que van a entrar dentro de la historia clínica del paciente, también entiendo, porque le pertenecen a él. Entonces, claro, lo único, en el caso que sea por ejemplo, una malformación congénita que sea rara, pues seguramente esa información sí que podría ser de interés para otros hospitales, para otros, no sé. Entonces, en esos casos sí que se podría proteger de alguna manera. O sea, es que en el caso o para formación, que ellos hicieran, mira, estos son los casos de enfermedades congénitas que tenemos en corazón, por ejemplo, y tienen unas válvulas así determinadas que saben que eso siempre es así, pero no tenían evidencia de que existía. Y hacen para planificar la cirugía, pues tienen sus moldes. Eso sí que podrían ponerlos a disposición de pues, las facultades de medicina para planificar las cirugías o para enseñar incluso a los alumnos. Sí. Sí, eso es diferente, claro, eso es diferente. Ahí sí que tendría sentido, sí, porque no es algo ad hoc para utilizar internamente para ese paciente, sino que es algo común y puede entrar a formar parte de un curso, de una formación y todo eso sí que tendría sentido, claro, para mí, protegerlo, sí, del registro de propiedad intelectual y el diseño yo no lo veo tanto, pero bueno, eso ya sería valorar internamente, porque además los diseños industriales a nivel europeo, desde el momento de la creación tienen una protección intrínseca de 3 años. Entonces, bueno, ahí sí que lo vería sentido, sí que vería sentido a esto que me dices, sí, la protección desde el archivo, desde el inicio. Vale, perfecto, gracias. Nada. Inés, decías que tenías una consulta, pero no la has escrito. No sé si prefieres hacerla o... Vale, no sé. Bueno, Edu de Partaulí dice, ¿cómo podemos protegernos los centros de investigación de los proveedores de impresión? Proteger que nos copien el archivo, que aunque personalizado es muy inventivo y fácilmente reproducible para otros pacientes.
Claro, o sea, aquí la única herramienta y la única medida que hay ahora es, o que yo lo veo así, es el registro de la propiedad intelectual del archivo inicial, porque es lo que dices, el control final de tu archivo lo pierdes. Y es lo que digo, que hay mucha incertidumbre y es sobre lo que se está trabajando ahora. ¿De acuerdo? Sobre que hay alguna manera de impedir las modificaciones posteriores de esos archivos y esas copias y reproducciones que ya están protegidas inicialmente. Pero por ahí hay mucho trabajo que hacer y no está a nuestro alcance de momento. Ya lo siento. O de momento, por lo que he podido leer y estudiar yo, no hay otra manera todavía a día de hoy. Inés, ¿me escucháis? Es que se me había quedado colgado el ordenador. Inés dice que le han solicitado que pregunte sobre el uso de la tecnología 3D en el desarrollo de implantes a medida. Las patentes están en el acabado superficial, porosidad, etcétera. Pero si fabricamos un implante customizado, tenemos que tener un informe de libertad de operación. Hombre, yo entiendo que no. Yo los informes de libertad de operación los usaría, además, puesto lo costosos que son, cuando voy a vender en un país un producto que yo tengo protegido para ver si infrinjo productos de terceros que ya están comercializados. Esto es un implante a medida para un paciente bueno, que lo está esperando, no sé si está pagando por él o no, pero ahí yo no veo, o sea, para mi modo de ver, yo no solicitaría un informe de libertad de operación para esto. No sé si... De acuerdo. Si es que no, podéis llamarme o podéis escribirme sin problema y yo lo intento responder a cada uno, con lo que sepa y si no consulto, vaya, sin problema. Sí, porque además se va a circular tu presentación y están tus datos en ella. Por eso. Muy bien, pues estamos ya en hora, Beatriz. Muy bien. Sí, ahí están los datos de Beatriz. Sí, esos son mis datos. O sea, ese es mi teléfono y ese es mi email. Sí, sí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo, Beatriz, gracias Gracias a vosotros por la atención y por el interés. Que tengáis todos una buena tarde y nada, nos escuchamos y nos vemos en la próxima, en el próximo curso. Un saludo. Adiós. Adiós.